Sean todos bienvenidos a esta nueva enseñanza aquí en Exponiendo la Palabra. El día de hoy tocaremos el tema que, como usted pudo apreciar en la miniatura y en el título de esta enseñanza, el desánimo y la tristeza en la vida del creyente. Parte fundamental en la vida de todo ser humano son las emociones, y en muchas ocasiones estas mismas son sobrevaloradas y poco confiables en determinadas situaciones, circunstancias, aspectos de la vida. Sin embargo, no es sorpresa alguna que existen dos emociones muy fuertes, muy arraigadas dentro de nosotros, además del amor, además de la ira o el odio. Y esas son precisamente las que hablaremos en esta ocasión, las que trataremos en esta enseñanza, que es la tristeza junto con el desánimo. Y cuando no se tiene un control, un dominio sobre ambas, a menudo dirigen los pasos del individuo a un solo camino cuyo destino no es el más agradable, a decir verdad, que es la depresión, un estado que claramente destruye a la persona en carne propia, una destrucción no tanto a nivel físico, aunque por supuesto sí influye, pero sí a nivel mental y emocional, evidentemente. Todos hemos estado ahí en más de una ocasión en nuestra vida. Evidentemente nosotros como creyentes no estamos exentos de caer, de tropezar con ambas emociones. Sería bueno que nos enseñaran cómo comportarnos, cómo actuar cuando estamos dominados por estas emociones. ¿Cuál sería el camino para liberarnos de ambas emociones? Y más aún del estado de depresión, en el que al menos una vez en nuestras vidas ya nos ha tocado estar. Antes de hablar sobre la solución, es importante observar la raíz de donde se origina todo esto. Como ustedes saben, amados y amadas, el ser humano, nosotros, somos seres tripartitos, es decir, tenemos cuerpo, tenemos espíritu y tenemos alma. Lo más profundo de nuestro ser es el alma. En una enseñanza anterior, yo les comenté que la base de nuestro ser, que es el alma, es algo tan fundamental en nuestras vidas. Mucha gente a lo largo de su vida muchas veces confunde el alma y el espíritu y se encargan tanto de cuidar su espíritu que descuidan el alma. El espíritu, nuestro ruach, nuestro neuma, sirve como vestimenta a nuestra alma, a nuestra nefesh, como lo tituló el pueblo hebreo. Y nuestro cuerpo, nuestro soma, funge de vestimenta para ambos, es decir, para el espíritu y para el alma. Les comenté también que nuestro ruach, nuestro espíritu, se encarga del área intelectual, nuestros pensamientos, instintos, la capacidad de aprender, entender, comprender, recordar, las tácticas, las estrategias, nuestras astucias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se encarga el espíritu mismo. Por otra parte, nuestra alma, nuestra nefesh, es la encargada de nuestras emociones y sentimientos. Quiere decir entonces que el desánimo y la tristeza, y en cuyo caso se presente el estado de depresión, se origina de la parte más profunda de nosotros, nuestra nefesh, nuestra alma. Eso es bien importante saberlo, porque hoy en día se tiene la creencia de que si tú estás deprimido, si tú te sientes triste, si tú te sientes
desanimado, sal a caminar, habla con otras personas, date una semana sabática, come lo que más te gusta, mira películas todo el día, tus series favoritas, tus juegos de la infancia, disfrútalos. Y por supuesto, no niego que estas cosas pueden aportar su grano de arena, pueden ayudar al individuo, pero evidentemente no es la solución. Es solamente un antídoto, mas no la cura en sí. ¿Qué es el desánimo? Bueno, como lógicamente indica, es la falta de tener ánimo, tener desagrado, mostrar apatía, tener desfallecimiento emocional, no tener ganas de hacer nada, no tener ese impulso, no tener esa motivación que en muchas ocasiones nos hace despertar día tras día. Una persona con falta de ánimo no necesariamente significa que esté triste. A menudo la gente triste se encuentra desanimada, pero no al revés. El desánimo y la tristeza se asocian, son similares, pero no son lo mismo. Una persona fácilmente puede estar desanimada por X o por Y acontecimiento que haya acontecido en su vida o en su día, pero no necesariamente significa que está triste. La tristeza, amados y amadas, en el hebreo antiguo se utiliza la palabra tsuga, que significa tristeza, congoja, ansiedad, agonía. Y de tsuga hay una raíz auxiliar que es shemaná y significa desolación interna profunda. Es como si internamente nos quedáramos en el desierto, solos a nuestra merced, sin nada ni nadie a quien podamos acudir. En el griego, la palabra para tristeza es lupé, no lupe, lupé, y es molestia interna, un dolor agudo dentro de sí. De esta raíz se desprende lupeo, que es afligir, contristar, mantener una angustia grande. En lo personal, yo creo que hay dos tipos de tristeza. Una tristeza banal, pasajera, una tristeza la cual dura extremadamente poco, una tristeza que a menudo experimentamos todos nosotros en la infancia, pero también esta tristeza banal muchas veces es solamente por falta de madurez. Y también se encuentra la tristeza de los adultos, vamos a titularla de esta manera. Una tristeza más desarrollada, más madura, una tristeza que en muchas ocasiones cargamos dentro de nosotros desde el tiempo atrás, una tristeza interna atada a nosotros desde el pasado, muchas veces por traumas, por errores que hemos cometido, por fallas, por pecados, por pérdidas, ya sean humanas o materiales, fracasos. El cargo de conciencia en ocasiones nos destruye constantemente. Tratamos de redimirnos y, si bien es cierto que se siente bien, pareciese que nunca se ha de quitar de nosotros esa voz interna que nos recuerda lo patéticos que fuimos en el pasado. En muchas ocasiones, más de nosotros seguramente, hemos experimentado esta tristeza. Una tristeza que en muchas ocasiones nos obliga a colocarnos una máscara de felicidad falsa. Una máscara hipócrita. Te preguntan, oye, ¿cómo estás?
excelente, de maravilla, nunca he estado mejor. Eso es de palabras para afuera. Por dentro no necesariamente es la realidad. En la actualidad es fácil lograr contemplar la tristeza, el desánimo, la depresión en las personas. Por muchas causas, más allá de sus traumas, problemas familiares, muchos caen en esta situación por estarse comparando con otras personas cuyo porcentaje de éxito es mayor quizás al tuyo. El hecho de que en la actualidad, por alguna razón, como sociedad, hemos comprado, hemos aceptado este mensaje, sobre todo para los más jóvenes, un mensaje bastante pueril, un mensaje bastante discriminatorio. Y los más jóvenes no me han de negar que en muchas ocasiones caen en este tipo de pensamiento de que si a los 30 años o antes de los 30 años no has conseguido un patrimonio, una mujer que te ame, no has tenido libertad financiera, no has construido tu imperio, como lo dicen grandes oradores motivacionales, si no tienes 5 empresas, entonces has fracasado como hombre o como mujer. No vales la pena, el mundo estaría mejor sin ti. Ciertamente los días en los que vivimos son salvajes y se necesita de mucho coraje, mucha resiliencia, disciplina y fortaleza para sobrevivir. En todas las épocas anteriores, cercanas y lejanas, hubo crisis material, y aunque claramente hoy en día aún sigue existiendo en diversas partes de la Tierra, lo real, amados y amados, es que para la mayoría en la actualidad existe una crisis, sí, pero no una crisis material, sino una crisis existencial. Por supuesto, amados, en la Escritura hay hombres que atravesaron por todo esto, y algunos ejemplos claros, por citar algunos, son David. El rey David experimentó desánimo y una tristeza profunda en varias ocasiones, como cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, algo que vemos en el segundo libro de Samuel desde el capítulo 15 hasta el 18, o como cuando cometió adulterio con Betsabé. Y no solo el adulterio en sí, sino también el cargar en su conciencia el hecho de asesinar a su esposo para quedarse con ella. Era algo que lo atormentaba claramente, algo que vemos constantemente en los salmos. Y sin embargo, a pesar de todo, David siempre buscó el perdón y la restauración por parte de Yahweh. Tenemos el profeta Elías. Todos sabemos quién fue el profeta Elías, ni siquiera necesita una carta de presentación. Un verdadero siervo, un verdadero profeta que se sintió desanimado. Y lo más curioso es que Elías entra en un estado de desánimo, un estado de depresión, luego de haber conseguido una aplastante victoria. Porque si Elías hubiera sufrido una derrota, podría entenderse. Pero en el caso de Elías, se desanima justo después de aplastar, de degollar a los profetas, a los brujos de Baal. Aún así, Yahweh se le apareció a Elías en una cueva para recordarle su presencia, recordarle que no estaba solo, recordarle que el anciano de días era su sustento y no las malas opiniones de los hombres. Se le aparece en la cueva para recordarle que no importaba lo podrido que estaba el mundo fuera de su lugar de refugio. Importaba el poder con el que Yahweh lo conduciría por el resto de sus días. Esto es algo que vemos claramente en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 9 al 18. Tenemos también, por supuesto,
al antiguo patriarca Job. Job es un ejemplo clásico de alguien que experimenta desánimo, tristeza y depresión de la manera más profunda posible. Job entró en este estado no porque perdiera una batalla, no porque cometiera alguna falta, no. Nosotros indagamos en la vida de Job y no vemos a un hombre estrictamente pecador. Yo creo que fácilmente cualquiera de nosotros queda en primer lugar como pecador antes que Job. Job perdió todo: familia, amigos, estatus, respeto, su salud, sus posesiones materiales, su estabilidad económica. Todo se fue al caño al mismo tiempo. Es difícil creer que mentalmente Job no haya quedado afectado. Logramos entrever esto en las diferentes ocasiones que le reclama a Dios. Job literalmente tenía las excusas perfectas para, en lugar de seguir adorando a Dios, arrebatarse la vida. Y aún así, en medio de su sufrimiento, en medio de esa soledad profunda que lo carcomía día y noche, aprendió a confiar en la bondad y la soberanía de Dios. De estos tres hombres podemos aprender importantes lecciones para cuando nos encontramos deshechos por dentro, cuando la esperanza y la fe se han retirado de nuestros corazones. Número 1, Dios siempre está presente. Aunque experimentemos desánimo y tristeza, Dios ha prometido estar con nosotros, incluso cuando no lo sentimos, cuando no lo escuchamos, cuando creemos que Él ya no inclina su oído ante nuestras peticiones. Él está con nosotros. Número 2, la fe en Dios es clave. La fe, al igual que la esperanza de que vienen tiempos mejores, es fundamental para superar el desánimo y la tristeza. Y amados, no hablo de mentirte a ti mismo, no hablo de engañarte, querer de alguna manera estrajemar, maquillar tu realidad actual. No hablo de distraerte, te hablo de aceptar la realidad tal cual como es. Y lo cierto es que muchas veces la realidad, más que levantarnos de la cama con un gesto agradecido, la realidad apesta. Y esa es la verdad. Muchas veces en nuestra vida el levantarse o el mantenerse con vida es peor castigo que la muerte. No te hablo de mentirte a ti mismo, te hablo de aceptar la realidad, por muy llena de excremento que en ocasiones esté, pero a la misma vez aceptar que, si bien es cierto estás no tan bien en estos momentos, pronto llegará el día en el que nuevamente puedas ser feliz, puedas estar en paz contigo mismo, puedas tener estabilidad económica que quizás has perdido, puedas levantarte de tus fracasos, de tus caídas, del fondo que tocaste. Número 3. El consuelo de Dios, amados. Yahweh es nuestro consuelo en tiempos difíciles y por supuesto lo será en momentos de desaliento. Hay gente que cree, por alguna extraña razón, quién les mintió, quién les lavó el cerebro, con la tonta creencia de que Dios solamente está para uno en los buenos tiempos. Y cuando vienen los malos tiempos, alguien les ha mentido creyendo que Dios, por alguna extraña razón,
en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos, desaparece. Y claro que no es así. Muchas veces el enemigo hace eso en nuestras vidas, recordando nuestros errores, nuestros pecados. ¿Cómo Dios puede estar conmigo si yo le fallé, yo pequé, yo hice esto, yo hice aquello, no soy digno de su presencia? Probablemente Dios, más que verme como una oveja de su rebaño, probablemente si me presentara delante de Él, me escupiría en el rostro y Él mismo me arrojaría a los lobos. No, amados, no es así. Número 4. Es muy importante, amados, tener una comunidad. Yo a lo largo de mi vida he pasado por muchos desánimos, por muchas tristezas, por muchas depresiones profundas. Tanto así que, como ustedes saben, han habido ocasiones en mi vida, en el tiempo antiguo, antes de incluso aceptar a Dios en mi corazón, donde diferentes ocasiones intenté arrebatarme la vida. Algunos de ustedes conocen mi testimonio. Y pasé por todo eso, humanamente hablando, solo. No había familia, no había amigos, no habían consejeros, no habían maestros, no habían mentores, no había alguien a quien se le pudiera decir mi situación. ¿Es posible salir de eso solo? Sí, sí es posible, pero obviamente es más fácil cuando uno tiene una comunidad. El hecho de tener al menos a una persona a quien puedas contarle todo, con quien puedas contar, es sumamente importante para que la tristeza y el desánimo que está dentro de nosotros comience a ser destruida poco a poco. Número 5. Muévase. Ponga de su parte para salir adelante. Si usted está triste, si usted está deprimido, si usted está desanimado por X o por Y situación, conflicto, problema, adversidad, pérdida que usted haya atravesado y solamente se la pasa encerrado, las cosas no van a mejorar. Salga a caminar, lea, estudie. Si tiene amigos, con uno que tenga, salga con ese amigo. Hagan locuras, hablen sobre estupideces, diviértase. Oblíguese usted mismo a salir del estado catastrófico en el que se encuentra. Busque a Dios. Hable con Él directamente. La combinación de todo esto, le aseguro, que harán que fácilmente usted pueda salir del desánimo y de la tristeza. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy, amados y amadas.